la historia en sí nunca la pienso como director. Sí es verdad que como guionista, como son experiencias que he vivido, por lo menos el detonante es algo que he vivido, ya me las imagino dónde son, porque las he vivido y entonces la relación con los decorados, el decorado también es muy importante dentro de la historia porque le que sitúas el contexto también, ¿no? El lugar donde todo sucede. Sí es verdad que cuando estoy escribiendo en un gran porcentaje ya sé dónde, ya lo estoy imaginando dónde pasa cada secuencia, ¿no? Pero a nivel de dirección todavía en las primeras versiones no, intento estar libre e intento darle el valor que es a la narrativa, ¿no? Desde un punto de vista como escritor y como guionista. No, luego ya más adelante sí, el guion técnico ya viene más adelante, cómo contar cada secuencia, pero en principio es solo narrativo. Es una situación, los personajes que están en la situación, qué quiere cada personaje, en qué hace avanzar la historia esa secuencia, o qué pasa si quitas esa secuencia, que deja de entenderse para saber si es necesario o no. Y generalmente o a veces hago un tratamiento secuenciado y hay otras veces como La Deuda que empieza a dialogar desde el primer minuto. En la primera secuencia ya sé quiénes son los personajes, ya he pensado en los personajes, pero los propios personajes me llevan al diálogo, el diálogo me lleva a la situación y la situación me lleva a la siguiente secuencia, ¿no? Que a veces eso pasa. Y en este caso fue así. En otros, a lo mejor con más complejidad, pues hacen un tratamiento secuenciado, van viendo qué pasa en cada secuencia y algunas son narrativamente más visuales que de diálogos, ¿no? A través de una imagen pues vas viendo lo que sucede en la siguiente, pero en principio no. Trabajo como guionista en la propia historia, en la estructura, en los diálogos, en los personajes, en las acotaciones, en la situación que se establece en cada secuencia, pero no lo mezclo como director. Luego cuando va en el montaje, ¿cómo es fácil para ti desconectar de todo lo que tenía en la cabeza o vas buscando lo que tenía desde un primer momento o eres más libre por si algo hasta el rodaje? Pues depende, fíjate, en Sueños sin a cambio de nada es el 98% de lo que está escrito, por no decirte el 100%, no hay... O sea, mis películas aunque parezcan que están muy abiertas y como trabajo con actores no profesionales, parece que simplemente que les elijo, que tengo bueno comparar a los actores y que les pongo y lo hacen. No, yo la partitura para mí es la base de toda la narración, entonces soy muy estricto, tanto en Sueños como en La Caminada como en Canallas. Generalmente desecho muy poco de lo que es el guión y salvo cosas que van apareciendo en el rodaje que puedan sumar un poco, por lo general es el propio guión el que establece el montaje. En La Deuda sí es verdad que hay como un 20% de que el montaje ha pedido prescindir de algunas cosas rodadas. Y pues ahí, si tú escuchas la película y escuchas el montaje, pues el montaje se va manifestando, se va comunicando contigo y te va diciendo que empiezas haciendo un montaje de todo, ¿no? Pero eso poco a poco se va comprimiendo y vas a la esencia. Y en La Deuda, por ejemplo, me pasó que hasta que llegué desde el primer, tengo como 13 cortes, ¿no? de montaje. Pues desde el primero al último hay 35 minutos menos. Eso no me había pasado anteriormente, ¿sabes? Entonces, yo creo que depende de cada proyecto, cada película. Si tienes, yo qué sé, que en La Caminada a lo mejor tuve 65 versiones del mismo guión, o sea, una barbaridad. Llega un momento que
propia historia te lo manifiesta y tú lo lees y tiene perspectiva y tiene distancia y eres objetivo, pues sabes si es ese. Luego eso lo puedes modificar, muy poco. Yo no lo suelo modificar luego en rodaje. Yo hasta que doy por aprobado un guión lleva mucho tiempo, salvo la deuda, lleva mucho tiempo. Y finalmente, si ya sé que es ese guión el que tengo que rodar, pues el propio guión se manifiesta. ¿Sabes? Tú tienes que tener un poco de distancia, dejar las cosas reposar, es muy importante dejar las cosas reposar, porque cuando tú das el primer paso, todo se empieza a suceder de una manera que ya no tiene marcha atrás y que todo va muy rápido. Desde que obtienes, yo qué sé, lo presentas a una televisión y obtienes el apoyo, ya hay unas fechas. Desde que lo presentas en el ministerio, en el CAI y recibes la notificación de que el guión ha pasado todos los comités y que ha sido valorado y tiene la puntuación requerida y tal, eso ya tiene una fecha. ¿Sabes? Y una vez que tienes eso ya no puedes revisar más, porque todo se produce de una manera, en un calendario que tienes que ir cumpliendo los hitos. Y llega un momento que una cosa se suma a la otra, la bola se empieza a hacer grandísima y ya no tienes capacidad de parar la película. Y eso lo tienes que tener muy en cuenta porque es complicado, eso luego te quita perspectiva. Entonces, sobre el guión y sobre el montaje, tienes que ir con tiempo de poder revisarlo y de poder reflexionar y de tomar distancia. Porque tú, en medio de en esta película han sido unas 30 y tantas semanas de montaje. Si no tienes el tiempo de dejarlo reposar, no vas a tener objetividad, no vas a saber escuchar o ver lo que te pide la propia película. Necesitas distanciarte y dejarlo reposar. Entonces es importante ir con tiempo. Y dejar al montador que empiece